De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto recibirte, darte la más calurosa bienvenida a este tu programa Más que Vencedores aquí en Radio América. Está bueno que nos reencontremos también en esta mañana, como cada mañana, recordar todas las mañanas de 9 a 9 y media, menos los sábados, pero bueno, no salteamos un solo día en lo que es la actividad de la Iglesia Vida Abundante Uruguay, recordándote que hoy jueves tenés la chance, la oportunidad de estar recibiendo muchísimo de Dios, de cambiar de realidad, cambiar de situación, que el proceso se acelere hasta el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. También eso depende de vos. La medida que te acerques y que buscas de Dios, eso hace que Dios acelere ese proceso que Él lo quiere hacer ya mismo. Recordá que en realidad el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida de parte de Dios, si hubiera sido por Dios, era de 11 días, pero llevó 40 años por lo retrasados y incrédulos y esto y aquello que eran ellos. Pero bueno, aprendamos justamente de ellos, al no ser como ellos, y bueno, somos y seamos gente como tenés que ser y tenemos que ser todos, de los que metemos acelerador en las cosas de Dios. Recordá, hoy a las 5 de la tarde ya comienza la reunión Avivamiento, de victoria, de bendición, de manifestación, de maravillas, de milagros, de palabra, de vida y vida en abundancia para vos, a las 5 de la tarde en la iglesia de Tres Cruces, hoy jueves a las 17 horas, calle Miguelete, esquina Cufré. Así que no te olvides, hoy tenés la oportunidad de estar recibiendo más de Dios, y eso de parte de Dios ya está la mesa servida. Bueno, hay que venir, sí, a Él, hay que acercarse a Él, hay que recibir de lo de Él, de eso que puramente de su manantial puro va manando, va brotando, va salpicando a los que se acercan, para estar entonces alcanzando esa palabra, esa bendición, eso que hoy Dios tenga para vos también y contigo los tuyos. Invitado estás. Ahí entonces en la iglesia de Tres Cruces, Miguelete, esquina Cufré, comienzo 17 horas. No te olvides el 095-144227, teléfono de contacto, teléfono de consejería, teléfono para pedir oración
teléfono para lo que necesites. Iglesia Vida Abundante te ofrece ese teléfono las 24 horas, 095-144227. No te olvides que este domingo estamos en la sala de conferencias del Hotel Holiday Inn, calle Colonia, esquina Florida, hora de reunión de ya 10 de la mañana. Una oportunidad enorme donde podemos encontrar en un lugar súper cómodo, climatizado, con estos calores que están habiendo de repente. Bueno, ahí no pasamos calor, pero sí pasa Dios por nosotros y obra con su palabra y nos ministra de su gran amor. Para vos también este próximo domingo, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn, calle Colonia, esquina Florida, hora de comienzo, 10:30. Escuchamos palabra de Dios, ¿qué te parece? Quédate ahí, vamos hasta las 9:30, recibí palabra, mensaje desde el corazón de Dios. Y leemos entonces, puestos de pie, en Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 15, dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo, comentando su testimonio, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y vamos un poquito más adelante, versículo 23, se decía de Pablo, solamente lo que se oía decir era: aquel que en otro tiempo, decían, nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y versículo 6 del capítulo 2, dice: cuando Pablo, que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, decía él, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, bueno, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 20, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo. Inclinamos nuestro rostro para orar, Señor, a ti, amado, que nos podamos establecer en tu presencia y en tu quietud y en tu abrazo de maestro, Señor, porque nos quieres hablar palabra buena, palabra sabia, palabra oportuna, palabra que tiene que ver, Señor, con nosotros en este entonces donde estamos puestos por ti para que llevemos frutos, para que llevemos gavillas llenas, para que llevemos almas nuevas a tus pies, Jesús. Enséñanos por esta tu verdad y trata y trabaja en nosotros con tu verdad. Que sea como martillo, Dios, si fuera necesario, quebrantando toda piedra en nuestra vida. Porque en todo queremos agradarte hoy y siempre. En el nombre de Jesús, gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. Es tan bueno Dios, ¿no? Tan bueno de principio a fin, ¿no? Porque uno mira el contenido de este mensaje y nos damos cuenta de qué está hablando Dios. De fondo lo que Dios está hablando, la importancia que tenemos que conllevar también nosotros de alcanzar a otros, almas nuevas, entonces para Cristo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, lo estoy haciendo? ¿Estás haciendo ese trabajo? Bueno, tenés que hacerlo más todavía. Es nuestra gran comisión. Qué bueno que es Dios, ¿no? Que piensa, sí, hacia afuera como también piensa hacia adentro de nosotros, ¿no? La doble administración de Dios permanente, ¿no? Tenerte a vos y a mí bien, bendecidos, sanos y fuertes por nosotros mismos, por amor de Él a nosotros, pero también para podernos usar y poder nosotros alcanzar a otros con aquel evangelio que nos alcanzó a nosotros. Y nosotros tenemos un puntapié inicial tan inspirador como los grandes que se están anunciando, ¿no? En este pasaje. Se está hablando de gente importante. Lo bueno que es Dios hacia nosotros y teniéndonos a nosotros bien como Dios nos quiere tener, poder ser de bien para los demás. Decíamos eso, ¿verdad? Y cómo realmente nos tiene Dios para esa gran comisión, para eso tan resonante que tiene que sonar muchísimo. El ambiente de este tiempo, de esta ciudad, que es el Evangelio. Nosotros tenemos un punto inicial, un punto de partida inicial tan maravilloso, decíamos, tan glorioso como los grandes, como el apóstol Pablo y como el apóstol Pedro. Tenían la fuente inicial de inspiración para hacer de bien y de bendición a los demás, tal cual nosotros también. Porque los dos, y mirando principalmente y primeramente en el caso del apóstol Pablo, se toma recaudo primeramente de la experiencia personal que tuvo el apóstol Pablo, como también sabemos que la tuvo también el apóstol Pedro. Todos sabemos la experiencia del apóstol Pedro en cuanto a la revelación que tuvo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen, yo también tengo revelación de Jesucristo? Como el apóstol Pedro. Ni de carne ni de sangre. Dejamos la puerta como va, por favor. ¿De qué manera fue revelado al apóstol Pedro? Igual que a nosotros, ¿no? Ni de carne ni de sangre, sino que Dios mismo apuntó hacia Pedro con un foco de luz enorme que habría de marcar al apóstol Pedro para siempre jamás. ¿Cuántos dicen, yo tengo la marca de Dios también? ¿Decís amén a eso? Vos sabías que el diablo es un imitador de Dios, ¿no? En todo, ¿eh? Así como Dios nos marca, bueno, cuando venga la gran tribulación va a venir la marca del anticristo, ¿no? El 666. Pero nosotros tenemos, no está todavía, pero nosotros tenemos la marca del Espíritu Santo. Tenemos la marca de Dios. Sí, y más allá de lo que te imaginas, estás marcado por Dios. Tenés la señal de la sangre de Cristo. Pero además, internamente, estamos señalados y estamos marcados por Dios, a relieve. Sentimos que nuestra vida realmente quedó con huella
de Dios desde aquel entonces, como a Pedro y a Pablo, Dios se nos reveló. Porque ¿a cuánto Dios se nos reveló? A todos. Por un lado decíamos el apóstol Pedro, ¿no? Halagado, el apóstol Pedro reconocido aún por la boca de Jesús. Bienaventurado eres, Pedro, porque la revelación que tienes no es de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero además, el apóstol Pedro recibió, podríamos decir, esa revelación en conjunto, diríamos, en reunión, en rueda de cristianos, podríamos decir, ¿no? A diferencia del apóstol Pablo. Sí, Pablo fue algo singular, algo personal, algo particular, como a algunos nos pasó. Pero Dios se revela, yo diría, en esas dos grandes maneras, ¿no? A veces en medio de discípulos, como el apóstol Pedro estaba en medio de los condiscípulos, de los demás apóstoles, y en ese buen ambiente, cómo talla Dios, ¿no? En el alma de muchos. ¿Cuánto dicen Dios está tallando en mi alma hoy también, pastor? Qué lindo es estar entre discípulos, ¿no? Porque ahí está la revelación, la fuerte revelación de Dios, que te hace su hijo, que te confirma como tal, que te fortalece, que te impulsa, que etcétera, etcétera. Y eso sería, por un lado, para Pedro, fuente inspiracional, para Pedro hacer aquello que tenía que hacer y como tenía que hacerlo. Pero también, y se radica mucho más todavía en detalle, ese punto inicial, inspiracional, que tendría el apóstol Pablo en cuanto a la revelación que de Dios se le habría de dar a él. Es magnífico esto que se nos narra, y por eso volver un poquito a la lectura, en el capítulo 1, como a diferencia de Pedro, pero a la vez tan igual, tan parecido, porque se le reveló el mismo Dios, el mismo Cristo, pero de una manera tan diferente. Esto me hace acordar mucho a mí, mirá, cómo lo hizo Dios con el apóstol Pablo, y todos coincidimos con lo primero. Versículo 15 decía él, bueno, cuando le agradó a Dios, esto fue cuando Dios quiso, el que me apartó desde el vientre de mi madre, entonces me llamó, y lo llamó a que se le revelara, versículo 16, a su hijo. Dice literalmente revelar a su hijo en él. Como Dios reveló a su hijo, decía él, en mí. Fue algo instalado dentro de él, ¿no? Fue algo más que solamente de conocimiento, de oídas, sino, como decíamos recién, en él y en nosotros se instaló algo, se talló algo, se dejó una huella, se dejó un punto de partida inspiracional, motivacional también, para que estos dos hicieran la carrera que tenían por delante. Dios vino a nosotros de una o de otra manera para inspirarnos a vivir una vida en Cristo. Por cierto, muy diferente, muy abundante, pero además, como para el mismísimo apóstol Pablo, le reveló a su hijo, decía él en mí, para que yo le predicase. Para que yo le predicase, decía, entre los gentiles, entre los no convertidos, entre los que no son pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen, yo tengo también ese llamado, pastor? Bueno, si no sabías, sabelo. Tenés ese llamado también. Se te reveló Jesús en vos para que prediques a Jesús entre los que no conocen a Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Y fue de tal magnitud y de tal veracidad lo que de Dios tenía el apóstol Pablo, en esa forma tan singular, tan diferente, tan particular, pero no menos que la revelación del apóstol Pedro. No todas las experiencias con Cristo entre todos nosotros son iguales, pero no por eso son menos auténticas unas que otros. Hay quienes lo han recibido de una o de otra manera, lo han experimentado de una u otra manera. Lo importante es que eso lo guardes fuerte y firmemente en tu corazón y lo valores como tal cosa. Como algo que por sí mismo, lo que el apóstol Pablo había recibido en forma tan individual, tan personal, tan aislada, que dice que recién, versículo 18, después de 3 años, primero solo 3 años, yo estuve primero solo 5 años, recién ahí el apóstol Pablo sube a Jerusalén
sube a los apóstoles, sube al templo. Tuvo 3 años de experiencias personales con Dios, formativas experiencias personales. ¿Cómo Dios trata, ¿no? Cómo Dios hace lo suyo con los suyos, en forma personal e individual también. Pero eso no podía durar para siempre. Para mí tampoco pudo durar para siempre, porque Dios no quería ni que el apóstol Pablo estuviera esos 3 años o más de esos 3 años sin comunión, sin congregación, sin quien los dirigiera, sin quien lo confirmara. Y bueno, Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos desmembrados. Yo del momento que arranqué, a mis 5 años de haber recibido a Jesús en mi corazón, arranqué a Nueva York y subí ahí al templo y a congregarme a los mayores, ¿no? Con gente, pastores más obviamente experientes que uno. Cuanto más aceleradamente crecí y me confirmé en las cosas de Dios. Y así un poco le pasó al apóstol Pablo. Después de 3 años, él sube, y bueno, lo que se oía hablar y decir de él, versículo 23, como lo leíamos, la gente decía: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Y cuántos éramos de los que perseguíamos a los de la fe, no? Y ahora predicamos la fe. Yo era de esos. Allí donde yo escuché el evangelio, yo me burlaba. Yo era de los que me mofaba y poco me importaba, y bueno, era algo que estaba de más, y ese estaba loco, re loco con lo que estaba diciendo y creyendo y predicando. Y bueno, uno era de los de la vereda enfrente, ¿no? De los que empuñaban piedras en contra. Pero cuando vino y nos tocó a nosotros, bueno, ahora no solo que no perseguimos la fe, sino que predicamos la fe. ¿Cuánto dice? Yo también, pastor. Pero cuánto vale, ¿no? El trato personal también, como lo tuvo el apóstol Pablo, que como decíamos luego, él sube a Jerusalén, versículo 6, a los que tenían alguna reputación, esto es a los apóstoles, a Pedro mismo y los demás, y él mismo dice, versículo 6 al final: nada nuevo me comunicaron. Él a los pies de Cristo había aprendido todo. Qué bello que es eso, ¿no? Qué hermoso que es el crecimiento personal que podemos tener a unas solas a los pies de Cristo, que podemos seguir teniendo. Porque está bueno lo que se comparte, lo que se recibe, lo que estamos para darte, porque para eso estamos puestos. Pero que bueno, que tanto más también. Cada uno en lo individual, en lo personal, seguimos aprendiendo a Cristo. Seguimos aprendiendo de Cristo también. Dice que no le añadieron nada nuevo. Antes, versículo 7, por el contrario, versículo 9 al principio, reconociendo, decía el apóstol Pablo, la gracia que me había sido dado. Entonces los apóstoles, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Así que la escena está completa. Decíamos 2, con una gran revelación cada uno de ellos diferente al del otro, pero tan auténtica como el del otro. La revelación de Pedro por un lado y la revelación de Pablo por otro, en cuanto a quién es nuestro Dios también. Vos tenés tu propia revelación también, tu propia experiencia. Si yo te diera el micrófono, bueno, nos sentaríamos a escucharnos y a maravillarnos y a edificarnos mutuamente de cuál fue nuestra experiencia personal con Cristo. Pero más allá de esas diferencias, igualmente siendo la misma experiencia, porque es con el mismo Cristo, por un lado uno y por otro lado Pedro, cada uno hacían lo suyo, en cuanto para lo cual, ya dijimos, se le había aparecido Jesús a Pablo. ¿Para qué dijimos que era? Para predicar el Evangelio a los gentiles. Así que más allá de obvias diferencias que podamos tener, aunque tenemos la conciencia que creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo, en el mismo Señor y Salvador, tenemos la gran comisión, tenemos la misma gran comisión. Y por un lado, el apóstol Pablo, el más recientemente llegado, el último que se convirtió, porque Pedro se convirtió antes que Pablo, ¿verdad que sí? Todos sabemos que en la línea de cronología del tiempo, el más viejito en la fe era Pedro, el que tendría que andar mejor en el asunto. Pero Pablo, el último más recientemente convertido,
parece que superaba a su antecesor, al que le precedía, al mismísimo apóstol Pedro, en una cuestión no menor, en una cuestión enfáticamente importante para este tiempo también, es el bien que tenemos para darle a los demás. ¿No viste que se nos meten adentro? Están buscando. Porque realmente, más que lo que pueden estar pidiendo, es lo que su necesidad nos habla a gritos que están necesitando. Más que una moneda, están necesitando a Cristo. Están necesitando al Cristo revelado, al que vos y yo tenemos. Al que el Señor nos abofetea con situaciones así. Viste, como el martes que decíamos, ¿no? Estábamos todos acá, muy amplio y cómodamente, en toda la dispensación de Dios, que estábamos viviendo un cultazo hermoso de oración, como son todos los cultos, y de repente miramos para ahí afuera, se llenó de gente, del lado afuera de la puerta para afuera. Y había un ómnibus, contábamos a modo anecdótico, un ómnibus que tenía el número 666 y se iba llenando de la gente. El 66 se estaba llevando toda la gente que estaba del otro lado, y nosotros acá en la burbuja nuestra. Pero yo digo, el apóstol Pablo solamente estaba encomendado y llamado a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? A los que no tienen a Dios, a los que no son pueblo de Dios, o también el apóstol Pedro. Claro que el apóstol Pedro también, porque de hecho miramos el comienzo del apóstol Pedro en este sentido, y lo ves, y nos lo describe muy gráficamente el libro de los Hechos, capítulo 2, que ahí había gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, en Pentecostés, y Pedro, armado de valor, se arma, se levanta, se fortalece en Dios y predica a Cristo. Podríamos decir a todas las naciones, porque había gente de todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y estaban ahí recibiendo el mensaje. Así arrancó el apóstol Pedro. Así también siguió después el apóstol Pablo. Pero de repente, en el apóstol Pedro, me están siguiendo, ¿no? Versículo 11, que dice, el Espíritu Santo dice en realidad, más que el apóstol Pablo, Pedro, versículo 11, capítulo 2, era digno de ser resistido cara a cara. ¿Por qué? Porque no se quería juntar con los gentiles. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.